Todos los lenguajes de programación cuentan con estructuras como arreglos o listas, los cuales nos permiten tener colecciones de objetos, los cuales podemos recorrer de manera iterativa para realizar alguna operación. La mayoría de ellos nos permiten acceder a cada uno de los elementos utilizando un índice y realmente es una de las estructuras más utilizadas en la mayoría de los programas. Las listas también nos permiten a nosotros implementar otras estructuras como pilas y colas y es un concepto que todo programador debe dominar. En este video vamos a ver tres objetos de Python que nos permiten acceder a datos de manera secuencial. Vamos a empezar. Los objetos que vamos a ver los vamos a llamar objetos tipo secuencia, ya que normalmente estos se van a recorrer secuencialmente para realizar operaciones en ellos. Todos parten de esta idea, si ya la conoces, de un arreglo, pero aquí en Python tienen algunas características especiales. Una tupla es una secuencia ordenada como un arreglo, pero con la característica de que es inmutable. Una vez que se define una tupla, ya no podemos nosotros agregar o borrar elementos. Por otro lado, las cadenas son prácticamente una tupla, pero la cual se compone por puros caracteres. Un objeto que se utiliza mucho en Python son las listas, ya que estos son también secuencias, pero los cuales son mutables. Esto quiere decir que nosotros podemos agregar elementos, borrar y además podemos agregar cualquier número de elementos y objetos. Lo bueno es que estos tres objetos y otros que sean del mismo tipo secuencia funcionan de la misma manera. La diferencia clave ya la vimos, es que las tuplas y cadenas son inmutables y las listas son mutables. Las operaciones que vamos a ver a continuación se pueden utilizar de la misma manera para los tres tipos de objetos. Los tres tipos de objetos se definen de una manera diferente, eso es algo que cambia entre ellos. Aquí tenemos la definición de una tupla, donde ponemos una lista de elementos. Si se fijan, los elementos pueden ser de diferente tipo. Incluso puede haber otras estructuras. Aquí podría haber una lista o como en este caso, una tupla. Y básicamente se encierra entre paréntesis la lista de elementos y todos se separan por coma. Las listas se definen igual, solo que entre corchetes. Y las cadenas, como ya habíamos visto, pues son una serie de caracteres los cuales se encierran entre comillas, apóstrofes o triple comillas. Nosotros acceder a los elementos individuales de la tupla o de cualquiera de los tres elementos utilizando el clásico corchete con un índice. En este caso en Python el índice empieza en 0. Por lo tanto, si nosotros ponemos el nombre de la secuencia y entre corchetes 1, pues accederíamos al segundo elemento, ya sea de la tupla, de la lista o de la cadena. Se utiliza realmente mucho en Python es poder utilizar nosotros índices negativos. Por ejemplo, si yo quiero acceder al último elemento, no importa el tamaño de la secuencia, simplemente utilizo un número negativo. Por lo tanto, si yo pongo el -3, se empieza siempre en -1, entonces tendría -1, -2 y -3. Puedo acceder a este elemento. Y recordemos, se basa en 0 el índice, entonces si yo digo 1, pues se va a acceder al segundo elemento. Nosotros podemos crear nuevos contenedores a partir de otros. Simplemente utilizamos este concepto de slicing, como si partiéramos un pedazo de pastel y nos quedamos nosotros, bueno, en este caso con una copia del pedazo que cortamos. Y básicamente funciona de esta manera. Nosotros utilizamos, en este caso, dos índices, pero aquí no son la posición de los elementos en el arreglo, aquí vemos un ejemplo, sino de los puntos donde nosotros podemos hacer un corte. De tal manera que si yo tuviera esta cadena, pues 0 sería este punto de corte, el 1 sería el segundo punto de corte y así sucesivamente. También aquí podemos utilizar nosotros índices negativos, por lo tanto este corte sería -1, -2 y así sucesivamente. Vamos a ver aquí un ejemplo. Si yo quiero traer estos valores, estos tres, pues puedo indicar 0, 1 y aquí pongo el primer índice y después van estos dos puntos y yo le digo hasta qué otro punto de corte sería 1, 2, 3, 4 y esto me regresa una copia, o sea una nueva tupla con estos elementos.
Aquí vemos también el ejemplo utilizando índices negativos. También este mismo concepto me puede servir para crear una nueva copia, ya que si utilizamos nosotros simplemente 2 puntos, en este caso esto es equivalente a que pusiéramos 0 y el último elemento o el último punto de corte. Como vemos aquí, si yo pongo la tupla y nada más pongo los 2 puntitos, pues esto me va a traer una copia prácticamente de toda la tupla. Esto es bien importante porque recordemos que si nosotros asignamos una secuencia a otra, lo que se va a copiar realmente es la referencia. Entonces, si yo realmente quiero crear una copia, tengo que especificar pues con este símbolo que quiero yo más bien una copia de la lista, no una referencia a la misma. Vamos a ver este ejemplo en código. Por ejemplo, aquí voy a poner yo lista igual a L. Y aquí lo que sucede es que tanto L como lista son pues nombres que hacen referencia exactamente al mismo objeto. De tal manera que si yo, por ejemplo, cambio uno de los elementos, vamos a suponer el primero, y le asigno ahora un nuevo valor, pues vemos cómo tanto L como lista, como están haciendo referencia al mismo objeto, pues van a sufrir el cambio. Si nosotros queremos que sean independientes, pues lo que hacemos es una copia. Entonces vamos a hacer eso. Voy a decirles, recuerden, con 2 puntitos. Y ahí estoy diciendo, crea una nueva lista y asígnala al nombre lista. De tal manera que ahora, si yo cambio el valor, por ejemplo, le vamos a poner 0. Pues como podemos ver, ya son independientes. De tal manera que la lista L sí va a tener 0 y la lista pues no, ella quedó pues como estaba anteriormente. Bueno, aquí ya tengo una tupla, una lista y una cadena. Podemos ver que una tupla puede también tener dentro de ella una lista, otras tuplas, cadenas y realmente cualquier tipo de objeto que nosotros hemos visto hasta el momento. También podríamos tener funciones, por ejemplo. También vemos que podemos definir nosotros una lista o una tupla de esta manera, incluso dejando una coma al final. Esto es bien práctico cuando nosotros tenemos una secuencia y queremos utilizar copy-paste, porque yo puedo copiar aquí, pegar acá y no va a haber ningún problema. No tengo que ir y borrar la coma. Realmente esa fue una de las razones por las que se permite el dejar esta coma al final. Pues vamos a utilizar algunos de los conceptos que vimos. Por ejemplo, si yo tengo una tupla y quiero acceder a este elemento, pues yo sé que es 0, 1, 2. Lo puedo poner aquí, 2, y esto me regresa esa lista. Si yo quiero después acceder dentro de esta lista, por ejemplo, al 2, pues lo que tengo que poner es 1 para acceder después a este elemento y de esta manera podemos ver el 2. Lo mismo puedo hacer con cualquiera de los elementos. Por ejemplo, podría ser esto, T, pero ahora de la cadena, y pues me trae la letra L, que sería el tercer elemento, en este caso de la cadena. Bueno, vamos a ver el slicing, que es bastante importante. Por ejemplo, yo me voy a traer solamente mundo. Recordemos que en este caso es una copia. Entonces veo los puntos de corte: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces puedo poner carácter del 5. Y si yo quiero traer de ahí hasta el final, pues puedo dejar sin indicar el valor. De esto me dice hasta el final de la secuencia y ya me trae la cadena mundo. Puedo utilizar también índices negativos. Por ejemplo, si yo quisiera traer nada más moon, entonces es -1, -2.
¿Está bien? Ahora, como vimos, una cadena, yo no le puedo reemplazar algún valor directamente. Entonces, por ejemplo, si yo trato de cambiar la H por una H minúscula, pues no se me permite, ¿verdad? Porque una cadena y así como una tupla son objetos inmutables. Ahora, si una tupla tiene como elemento una lista, ese sí lo podemos modificar. Es decir, no podemos agregar elementos ni borrar, pero podemos pensar que cada uno de los elementos son realmente referencias. Entonces, si esta lista es una referencia, podemos modificarla también. Vamos a intentarlo. A ver, recordemos la posición es 0, 1, 2. Sería esta que está aquí. Y vamos a agregar, a modificar un elemento de la lista. Entonces me voy a regresar así. Le voy a cambiar. Y voy a cambiar en este caso el segundo elemento. Entonces recordemos que es esa lista. Aquí pongo 1 y le voy a asignar un nuevo valor. Aquí me equivoqué porque utilicé la cadena. Recordemos que está bien así, pero debe de ser la tupla. Y vemos la tupla de nuevo y ya vimos cómo se cambia aquí el elemento. Bueno, pues ahora vamos a ver la mutabilidad, ¿verdad? Esto nos va a dar mayor funcionalidad en las listas porque pues hay otras operaciones que podemos hacer que no es posible realizarlas en estructuras inmutables. Cuando nosotros modificamos una lista como lo hicimos hace un momento, es algo importante, no se genera una nueva lista. Lo que sucede es que la que ya teníamos o la referencia que estaba en este lugar se asocia ahora a otro objeto. En este caso, claro, si tratamos de hacer lo mismo como ya vimos en una tupla, pues nos va a dar una excepción, ¿verdad? Porque no se pueden modificar. Ahora, las tuplas, al ser inmutables, son muchísimo más eficientes para muchas operaciones, aunque tienen esta desventaja. Ahora, vamos a ver algunos métodos de las listas. El más importante es el de append, que lo que hace es agrega un objeto, el que nosotros pasemos aquí como parámetro, lo agrega al final de la lista. Por ejemplo, esta era la lista original. Si yo quiero agregar una cadena, pues simplemente le pongo aquí pues la A y se agrega al final. Si queremos nosotros insertar un valor en una posición, por ejemplo aquí, queremos insertarlo en este punto, pues lo que hago es le paso el valor 0, 1, 2, aquí donde estaba en la tercera posición, y ahí va a quedar el elemento que queremos insertar. Y toda la lista in place se recorre hacia la derecha. También, si nosotros pasáramos, por ejemplo, esta lista a append, pues realmente lo que lograríamos es tener una lista al final, como vemos aquí. Si yo quiero más bien como que se desempaquen estos elementos y se agreguen uno a uno a la lista, utilizamos extend. En ocasiones queremos saber el índice de un objeto, pues eso lo hacemos con el método index. Pasamos el objeto y nos va a traer el índice de la primera ocurrencia. Por ejemplo, aquí solamente nos trae el 1, aunque aparece el objeto 2 veces en la lista. Hay otras formas de utilizar index. Ahorita por lo pronto vamos a ver solamente esta básica. También podemos utilizar count para contar cuántas veces ocurre un objeto en una lista. También podemos remover o borrar la primera ocurrencia. En este caso, como vemos, se borra esta B y de nuevo se recorren todos los elementos y ya la lista tendría esta forma. Si yo lo que quiero es acomodar a los objetos en reversa, pues simplemente utilizo este método y así el primer elemento ahora va a ser el último y el último va a ser el primero. Esto es distinto al sort. El sort lo que hace es que los pone de menor a mayor.
vamos a ver ahorita cómo cambiar también el sort para que lo haga de manera descendente. Bueno, aquí tenemos una lista con elementos heterogéneos, una lista de cadenas, en este caso de nombres, y una lista de tuplas, donde tenemos también nombres, pero con algún número tal vez ahí de control. Entonces vamos primero a ver el concepto de reverse que vimos anteriormente. Entonces yo le digo que lista.reverse. Y primer punto, no regresa nada. Lo que sucede es que la lista, se le dice in place, se modificó. Entonces la vemos como efectivamente se ordenó de manera... Bueno, no se ordenó, perdón. Se pusieron los elementos en reversa. Ahora vamos a intentar ordenar estos elementos. Vamos a ver qué pasa. Si yo pongo sort... lo que vemos es que hay un error porque recordemos, cada uno de los objetos debe de tener, son de diferente tipo, entonces los operadores en ocasiones no saben cómo ordenarlos. Por lo tanto, como no se tiene digamos, sobrecargado el operador para comparar un flotante con una cadena, pues tenemos este error. Claro, esto sí lo podemos hacer con objetos para los que sí existe este operador. A ver, vamos a intentar ordenar esta lista de nombres. Oh, me equivoqué de nombre. De lista. Nombres.sort y vemos nombres y ya se ordenó, ¿verdad? Están en orden alfabético. Ahora, ¿qué pasaría si yo los quiero ordenar de manera inversa? Es decir, Tom, Sam, Pam y Jim. En este caso, ordenarlos, ¿eh? Entonces, lo que hacemos es, primero, vamos a ver cómo funciona el método de sort. Entonces, yo puedo poner nombres.sort y poner aquí help para que me diga la ayuda, cómo funciona y qué argumentos puedo yo pasar para modificar la manera en la que opera el sort. Entonces vemos, aquí cometí un error porque lo puse con paréntesis, entonces esto es incorrecto. Lo que debo de hacer es poner el nombre de esta manera para que sea el método. Y aquí se me dice, ok, se puede ordenar. Aquí hay un parámetro que se llama la llave y otro parámetro que nos dice cómo se va a ordenar. Entonces ya vemos esto. Ok, es reverse, false. Este es el valor por defecto, pero entonces yo si lo quiero ordenar de manera descendente tengo que utilizar el sort, pero con reverse igual a true. Entonces simplemente aquí cambio true, ¿verdad? Y lo volvemos a imprimir y ya vemos cómo se ordenó de manera descendente. Ahora, aquí también tenemos esto de una llave porque vamos a ver lo siguiente. ¿Qué tal si hago también lo mismo con la lista de tuplas? Esta que tenemos aquí. Voy a poner tuplas.sort y vamos a ver qué sucede. Como vemos, voy a imprimirla otra vez para verla acá. La ordena, pero la ordena con el primer elemento de cada tupla, que es importante que todos estos son enteros, por lo tanto sí lo puede ordenar. Pero ¿qué pasaría si yo lo quiero ordenar más bien por nombre? Eso lo vamos a ver más adelante. Importante, las listas son más lentas pero poderosas que las tuplas. Muy bien, ¿por qué? Porque las listas se pueden modificar y permiten más operaciones. En cambio, las tuplas son muy rápidas pero tienen este concepto de que son inmutables. Como vamos a ver más adelante, el manejo de datos inmutables tiene muchísimas ventajas. Incluso hay lenguajes que básicamente trabajan con puros datos inmutables. Ahora, yo también puedo convertir una lista en una tupla y viceversa. Vamos a verlo. Por ejemplo, aquí tenía yo mis tuplas. Ahora lo voy a convertir a una tupla.
aquí sí tenemos que poner el nombre que le vamos a poner a la nueva tupla. Y ya le paso el constructor, digamos, tuple, y le vamos a poner aquí tuplas. Muy bien. Y ahora ya tenemos nuestra nueva tupla. Okay. Lo mismo podemos hacer con lista. Y aquí no lo vamos a asignar, simplemente lo vamos a imprimir. Ya vemos, se convierte. Esto de list lo vamos a utilizar también en otras ocasiones. Por ejemplo, hay algunas operaciones, como vamos a ver en un momento, que nos regresan algo que se llama un generador. Digamos que no, en ocasiones cuando vamos a tener colecciones demasiado grandes, pues no es práctico que nos regresen todos los objetos de un jalón. Entonces lo que sucede es que hay un concepto en Python que son los generadores, los cuales nos regresan, pensemos, una función a la cual yo le puedo ir pidiendo el elemento que sigue. Recordemos que esto es para objetos tipo secuencia. Entonces vamos a ver ese tema utilizando dos funciones. Una función que se llama zip y otra función que se llama map. Aquí tenemos el método zip. En este caso tenemos dos listas. El método toma pues dos secuencias del mismo número de elementos y lo que hace es que nos va a regresar una nueva lista de tuplas. Cada tupla va a tener un elemento de una lista y el otro elemento de la lista, como vemos aquí. ¿Okay? Entonces sería 1 Ana, 2 Tom, 3 Zoe. Ahora, el método map es muy importante porque lo que puede hacer es ejecutar un método o una función que vamos a pasar aquí para cada uno de los elementos de la lista y con eso, digamos con el resultado de cada función, nos va a generar una nueva lista. Esto es muy poderoso y muy importante que lo recordemos y que lo utilicemos en Python. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, ya tenemos aquí dos listas, una lista de nombres y otra de números. Vamos a suponer que yo quiero pues poner en tuplas aquí 1 Tom, 2 Jim, 3 Pam y así sucesivamente. Bueno, vamos a ponerlo con zip y lo vamos a agregar a una nueva lista que se va a llamar datos. Okay. Este lo vamos a cambiar ahorita a una lista también para que lo veamos. Entonces vamos a poner aquí zip, primeramente nombres, coma, números. Ok. Y ahora voy a imprimir datos. Pero como vemos, como es un objeto tipo zip, lo quiero convertir a una lista. Entonces le pongo list y datos. Eso lo podemos hacer. Y ahora sí, datos. Ya es una lista de tuplas. Pero algo importante es que probablemente yo quiero cambiar el orden. O sea, yo quería primero tener 1 y luego Tom, 2, luego Jim y así sucesivamente. Para esto podemos utilizar el método map. Lo que tenemos que hacer primero, si se fijan, la operación que vamos a hacer para cada uno de los elementos es poner estos de manera invertida. Entonces vamos a hacer una función que haga eso primero. Def cambia, ¿verdad? Y lo que vamos a tomar como parámetro es una tupla. Por lo tanto, aquí yo voy a poner t de tupla y lo vamos a dejar así. ¿Okay? Ahora, ¿cómo vamos a cambiarlo? Pues tenemos que hacer un return. Y aquí pues tenemos que ponerlos en reversa, podríamos decirlo así. A ver, una pregunta. ¿Podría yo ponerle aquí reverse? Reverse. Pues no, ¿verdad? Porque en este caso la tupla no es una lista. Por lo tanto, no tiene esta funcionalidad. Pero pues podemos crear una nueva tupla. Aquí está. Recuerden, así es como se define una tupla con paréntesis. Y después ponemos el primer elemento en el segundo. Entonces aquí voy a poner el primer elemento que sería T0, perdón, aquí sería T1 y acá T0.
y listo. Ya tengo mi método. Ahora, ¿cómo lo aplico? Pues podemos hacerlo así. Map, ¿verdad? La función cambia. Aplícala a todos los elementos de datos. Ok, muy bien así. Y de nuevo nos genera un generador. Pues podemos simplemente convertirlo a una lista aquí para ver los valores. List. Y listo, ahí está. 1 Tom, 2 Jim, 3 Pam, 4 Mike. Como vemos, estas funciones y esta idea de poder pasar como parámetro las funciones, pues hace que sea muy potente este tipo de operaciones. Y nosotros no necesitamos hacer un ciclo para recorrer los elementos de la lista haciendo alguna modificación o cosas de ese tipo. Tratemos de utilizar este tipo de métodos en lugar de hacer ciclos. Vamos a tratar de evitar los ciclos para tratar de explotar más los conceptos como map, incluso zip y otros métodos que vamos a ver más adelante. Esto le da, digamos, un poder a Python que tenemos que saber explotar. Bueno, con eso terminamos esta sección. El siguiente tema es diccionarios. Hasta luego.